vamos a darle primero la bienvenida al Gocho del WhatsApp, que está invitado para este programa. Muy buenas noches, sea usted bienvenido, mi apreciado amigo. Lo escuchamos. ¿Qué opina usted de esto que acabo de leer? Don Iván, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un saludo a su distinguida audiencia. Yo invité a alguna persona al programa, pero no como invitado, sino para que escuchara, para que tuviera el enlace, porque no tenía el enlace. Sea bienvenido. Ok, sigo. Ese manifiesto que escriben el presidente electo, el señor González, y la señora Machado, la líder del país, básicamente está poniendo a los militares claros que sepan lo que dice el artículo 328. Les está diciendo que no puedes ahora cambiar el manual. Durante un año hicieron todo lo que les dio la gana para entorpecer el proceso electoral que debía darse en diciembre de este año. Y vamos a repasar la jugada. Primero, se inventaron la novela de descalificar a la señora Machado como la candidata y se inventaron un cuento balurdo de parte de este sujeto que hoy actúa como jefe de la banda de arbitraje, que es el CNE, que es el Villalpavoso. Pero después de que la sacan a ella, entonces y echaron broma hasta el final, se logró hacer la primaria y para eso hubo que liberar a la rata de Alex Saab. Eso fue lo que costó poder hacer la primaria y se hizo. Pero además en esa primaria se demostró que la señora Machado tenía una enorme capacidad de convocatoria con los argumentos que estaba vendiendo y eso llegó a más de 2 millones de venezolanos. Esa es la primera parte. Pero después cuando vino la siguiente jugada, los tipos adelantan la elección violando la Constitución y violando la ley. Pero como ellos tienen el santo, tienen la chácara para la limona y además tienen la iglesia, no había cómo discutir. Y a pesar de eso, se siguió a los siguientes eventos. Y se aceptó que adelantaran la elección con el sistema electoral de ellos, con el REP de ellos, cambiando la norma ellos, cambiando el cuento de los testigos de última hora. Se les aceptó todo lo que ellos les dio la gana de poner como normas, fueran legales o ilegales o inventadas o sacadas de la chistera de un mago. Después de eso, no dejaron inscribir a la señora y a última hora, entonces colocaron a la señora Corina Lloris, también se la soplaron y por fin permitieron al señor González. Bueno, está bien, vamos a doblarnos, como dice por allá un filósofo, hay que doblarse para no partirse y lo importante era seguir el juego. Y se siguió el juego y fuimos al evento electoral. ¿Y qué pasó? Que en ese momento del evento electoral, jugando con la norma de los chavistas, con las reglas de ellos, con las leyes de ellos, lo que no contaban estos bichos era que el mismo pueblo chavista, que ellos tenían 10 años nariciando, atropellando, llevándolos arriados en el 1x10, regalándole una bolsa de comida con gorgojo y diciéndole cualquier cosa y sabaneándolos y los puntos rojos. Lo que no contaban era que el mismo pueblo chavista le votó en contra. Ese es el pequeño detalle de lo que pasó el domingo anterior, cuando vimos lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sí hizo la señora, que es de un mérito que no tiene medida? Es que se guardó el secreto de la recogida de las actas, se guardó el secreto de cargar las actas y de publicarlas. Y creo que ese grupo de personas que sabían eso, la verdad que se merecen una medalla por tener la capacidad de aguantar en silencio la pela.
porque yo lo único que le puedo decir es que si le hubiesen informado a todos los socios del juego, incluyendo a los que estaban poniendo la plata, los hubiesen vendido. Y ese es el éxito de la operación. El secreto que fue la recogida de las actas y la publicada de las actas, y en ese momento desbarató a todo el mundo. Ahora, ¿qué está pasando hoy? Bueno, muy sencillo. La Constitución chavista, que a mí no me gusta, que yo no la voté, pero es la que existe, es la que hay, y es la norma por la cual fuimos a jugar, dice que el señor Edmundo González es el presidente electo con una mayoría abrumadora de votos válidos, pero además, como le encantaba invocar a la muerta aquella que era violinista, los resultados son irreversibles. Bueno, esa misma figurita les cabe hoy. El resultado del señor González es irreversible. Ni siquiera que se agarren todo el 100% de los votos de las actas que faltan, tienen como superar más de 3 millones de votos de ventaja. Eso es una pela. Eso, como le dicen en mi tierra, le dieron sopa, seco, postre, jugo y manchatripa. Le dieron por todo. Le dieron por los ojos. Le dieron por el canto de la boca. Le restregaron una toalla de excremento en la cara y que se la traguen. Y esa es la rechera que tiene. Que los tipos no hayan cómo inventar y cómo saltar regorgallas. Porque ¿qué pasa? Las actas que publica la señora Machado son las actas que le dieron los testigos chavistas. Si la señora Machado no tenía sino el 45% de los testigos y tiene el 80% de las actas, eso significa que los funcionarios del CNE pasaron los originales. Los chavistas que eran testigos pasaron los originales. Y el señor Enrique Márquez y sus testigos pasaron las actas que recogió él y que coinciden con las de la señora. Y por lo tanto, la gran pregunta es: ¿dónde está el fraude? Porque si hubiese un fraude, las actas de Enrique Márquez tuvieran otro resultado. Pero resulta que las actas del señor Márquez son igual que las de la señora Machado. Entonces hoy, lamentablemente para estos tipos, la comunidad internacional, que estaban acostumbrados a jugar por la barajita de los chavistas, no pueden hacer otra cosa que reconocer que el bobo de Cúcuta, lamentablemente para ellos, no ganó y además no pudo imponer su relato. Y esa es la rechera que tienen. Le copio, don Iván. Ok, interesante lo que usted ha dicho, porque fíjese una cosa, el país no va a desaparecer, los venezolanos tampoco. Nosotros vamos a seguir. Nosotros no están acorralados, pero ¿quién está acorralado entonces? ¿Está acorralado Maduro o están acorraladas las Fuerzas Armadas? Porque Maduro dice que las Fuerzas Armadas, y lo dijo Padrino, están de este lado, que María Corina y el presidente electo, Edmundo González Urrutia, están sonsacando a la Fuerza Armada. Y la Fuerza Armada no les hace caso, por eso no sale. Yo quiero oír la opinión de usted, porque aquí pareciera que no solo quieren ocultar el fraude, que ellos dicen que no tienen pruebas, que no tienen argumentos, sino que quieren ocultar no solo la decisión de los venezolanos, sino también la posición de la Fuerza Armada institucional. Porque aclaro, la Fuerza Armada no son los generales, no es el alto mando nada más. La Fuerza Armada es mucho más. Hay muchísimos hombres y mujeres que están callados, a lo mejor obligados a callar, que están acorralados. Pero el régimen habla de una Fuerza Armada que lo está apoyando, porque está reprimiendo un supuesto golpe de Estado. Entonces, ¿quién es el que está acorralado acá? Bueno, vamos a seguir en el argumento. Es que hoy en Venezuela no hay Estado de Derecho y no se está cumpliendo la Constitución, excepto por el señor González
que tiene el resultado con la firma de los testigos de las mesas. Y esa es la autoridad, esa es la legitimidad de origen con la cual está hablando el señor González y la señora Machado, que ha jugado con él como líder del país. Entonces, ¿qué pasa? A mí me importa un bledo lo que diga ese ilegal sujeto de 8 soles, porque si nos vamos a la ley y la Constitución, ese sujeto tenía que haberse ido de baja como oficial activo hace más de 9 años. Por lo tanto, él y su investidura es ilegal, primero. Segundo, también hay que recordar que ese alto mando, representado por ese imbécil, y respetan la Constitución cuando reconocen como comandante en jefe a un colombiano usurpador que no es ciudadano venezolano que califique para ser jefe del país, jefe del Estado. Una cosa es que ese sujeto pueda tener la nacionalidad venezolana y esa se la voy a perdonar, pero resulta que para ser presidente de la República, de acuerdo a la Constitución del Sarnoso de Sabaneta, tienes que ser nacido en Venezuela, de padre y madre venezolano, ¿ok? O sea, venezolano por nacionalización no califica. Y este sujeto entra dentro de esa cualidad como individuo. Por lo tanto, ese sujeto no es presidente legal de Venezuela. Entonces, cuando usted ve que los generales se le paran firme, ¿aló? Sí, lo escucho. Ajá. Cuando usted ve que estos generales se le paran firme y le dicen comandante en jefe, todos están violando la Constitución, todos están violando la ley de las Fuerzas Armadas y todos están, peor aún, todos están irrespetando el juramento al pabellón el día que le entregaron los sables de oficiales, porque a mí también me lo entregaron. Entonces, cuando usted ve que estos bichos salen con esa chorrada, hay que entender que ellos están violando la Constitución y su juramento. Y el juramento de las Fuerzas Armadas es que usted obedecerá a sus superiores, pero nunca abandonará a sus subalternos. Y están abandonando a sus subalternos al darle mal ejemplo, porque tú no puedes llamar comandante en jefe a este colombiano. Pero sigo, voy más allá. ¿Qué es lo otro interesante? ¿Y por qué estos tipos echan 2 pasos para adelante y 3 para atrás? Porque este juego es política. Y en la política actual, lo otro que es interesante es que hoy observamos el primer acto presidencial del señor Edmundo González Urrutia, cuando no solo ayer le mandó la carta a los militares, pero bueno, eso puede ser un saludo, pero lo importante es la carta que le envía a la Corte y les dice, ni la Corte ni la sala electoral tiene cualidad para decidir sobre la materia electoral cuando el CNE, que es un poder autónomo, no se ha terminado de manifestar ni ha presentado las actas. En ese momento el presidente está actuando como presidente y les pegó una toalla de excremento en la cara y le dijo, búsquense un mejor argumento porque con esta no se la como. No voy a la corte porque no voy a arriesgar mi derecho a la defensa ni al debido proceso y ustedes están violando la Constitución. En ese momento el hombre está actuando como presidente y créame que yo hoy estoy contento porque hasta ahora eran dimes y diretes, pero esa actuación en firme por parte del presidente González es el acto de Estado más importante que hemos visto en los últimos 10 días. Pero voy más allá. Lo otro que hay que entender es que el juego en América es según lo decidan los americanos. Y en el juego los americanos tuvieron varias posiciones. Es más, al día de hoy los americanos han tenido 5 posiciones. Imagínense. La primera, el día de la reunión de la OEA, sale Nichols
que es que es un subsecretario de Estado que actuó como embajador de Estados Unidos en la OEA, pero hay que recordar que ese es un comunista y es una perra de Obama, uno. Y de esa decisión, la propuesta que se presentó en la OEA fue lapidaria, porque dice, respete la Constitución venezolana y publiquen las actas. ¿Y qué pasó? Nadie rechazó la carta. ¿Por qué? Porque el manifiesto de la OEA era que se respetara la Constitución. Y fíjese que los comunistas balurdos de México, Brasil y Colombia salieron a abstenerse, pero no votaron en contra, no la refutaron, porque allí básicamente se estaba respetando la ley venezolana. Entonces ese es el primer dardo. Ahora la pregunta es, ¿quién escribió ese manifiesto? Porque el que lo escribió de verdad que fue un artista, porque ni siquiera los americanos, que con la posición de los demócratas es dubitativa, los americanos dijeron de frente, esta es la propuesta, y la votaron 18 naciones. Pero ¿qué pasa? Que luego el señor Nichols da una declaración que es como un tetero sin cerelac, apenas con agua y un poquito de leche. Eso no tenía sustancia. Y sale con ese chorro de babas, pero en medio de ese juego sale el catire Trump y les publica un tuit y le dice, el desastre de lo que está pasando en Venezuela es culpa de la bruja la mala, porque usted, junto con el viejo corrupto y dormilón, ustedes permitieron que le levantaran las sanciones a los narcosobrinos de la parejita satánica. Además le liberaron al testaferro y le levantaron las sanciones petroleras y ahora tienen platica. Y en ese, cuando Trump les mete ese dardo en los ojos y los tipos empiezan a evaluar y se dan cuenta que eso les afecta en el voto hispano, y por supuesto que el poder imperial actuó y apareció el Pentágono, le apretó las esféricas al señor Blinken, que es el secretario de Estado, y fíjense que ese mismo día, al final de la tarde, aparece la carta del Departamento de Estado, donde reconoce que el resultado es irrefutable para el señor González, que reconocen a la señora Machado como líder de Venezuela y le dicen al gobierno, tienen que reconocer el triunfo y tienen que ver cómo resuelven su problema pacíficamente. Pero esa declaración de Blinken básicamente es porque le jalan las mechas el que manda en Estados Unidos, que es el Pentágono, y el tipo mueve ficha. Esa es la segunda presentación. Pero después aparece el vocero del Departamento de Estado, el señor Miller, y le saca la alfombra del piso y deja al señor González pataleando en el aire. Pero después, entonces aparece Karine Jean-Pierre, que es la negrita que tienen de secretaria de prensa en la Casa Blanca, y reconoce otra vez al señor González. Cuarta posición. Pero la más importante es la declaración, la que mata todo hoy es la general Laura Richardson en Panamá, que visita al presidente de Panamá y desde Panamá dice, Estados Unidos está con la declaración del secretario de Estado, el señor Anthony Blinken. Y en ese momento se acabó el carburo, porque la declaración por escrito de Blinken, que no fue una declaración con periodistas, sino escrita y publicada en la página web del Departamento de Estado, reconoce el triunfo del señor González y reconoce a la señora Machado, y además el Comando Sur está diciendo que ellos apoyan lo que está haciendo el presidente de Panamá, que está pidiendo ante la OEA que se invoque la Carta Democrática, porque en Venezuela se está violando la Carta Democrática, y creo que esa fue la estocada que faltaba para matar ese Miura, porque la general no deja para que nadie esté interpretando nada. La posición de los Estados Unidos es lo que dijo Blinken, y lo que digan los demás huevones no importa. Aquí lo que vale es eso, y es lo que el Pentágono reconoce. Es decir, esta es la orden que dio el Pentágono.
y se la dimos porque el que la tiene que firmar es Blinken y ahí la firmó. Eso es lo que yo veo que está pasando y por eso es que los militares pueden salir este idiota de los 8 soles con el otro poco de bolsa que tienen más soles, parece que fueran todos los soles de la Vía Láctea, pero en todo ese poco de soles, 1000 y pico de soles hay ahí. Imagínate lo que cuesta mandar a hacer todas esas caponas con ese coñazo de soles para ese poco iluminado. Pero más allá de eso es, ¿quiénes están dispuestos a hacerse matar por ellos? ¿Quiénes están dispuestos a violar la ley? Una cosa es que tengan a unos esbirros cubanos, rusos, a unos malandros que les dieron chapa de policía. Eso es una verdad. Pero hay que recordar otra cosa. Todas las fuerzas hambriadas en Venezuela, más todos los policías, no llega a ser un contingente superior a 130,000 hombres. ¿Y cuántos en Venezuela les tenemos arrechera? En Venezuela se expresaron 8 millones de ciudadanos, más 8 millones que estamos en diáspora, más 5 o 6 que no llegaron a poder inscribirse para votar. Ajá, y entonces, ¿qué creen? Que porque hay 120,000 sujetos con armas, no van a poder doblegar la voluntad de un país que quiere ser libre. Ah, ¿que al juego le falta? Claro que le falta. Pero la declaración de ese idiota de los 8 soles más los otros soles que están allí, eso es parte sin novedad. Porque si se comen la luz, hay que volver a la jugada, lo que dijo la general Richardson. Ella dijo que el problema en Venezuela tiene que resolverse pacíficamente y políticamente. Sí, pero es que en la política también está cogerse a tiros. Vamos a ver qué va a pasar. Le copió, Iván. Bueno, interesante lo que usted ha planteado, sobre todo, por eso le hice esa pregunta, porque sobre todo lo que planteó ya hacia el plano internacional. Yo he leído mucho las declaraciones de la general Richardson y yo creo que está hablando muy claro, ¿no? Mientras Maduro o todo el régimen siga abusando, bueno, no sé con quién van a contar, porque esto se está pareciendo mucho al Panamá de Noriega. Y me acuerdo que Noriega fue más allá, salió con un machete y le dijo a los gringos que vinieran que los iba a capar, que le iba a cortar la bola. Pero después el que estaba corriendo era él. Y esos batallones que llamaban allá en Panamá, los batallones de la dignidad, creyeron que la cosa era mamadera de gallo y salieron. Cuando mataron a los primeros, todo el mundo echó a correr, todo el mundo se escondió. Aquí, esa fuerza armada que dice el régimen que está del lado de él, porque él es el legítimo, él es un presidente demócrata, y que va a hacer cumplir lo que dice la Constitución. Yo quiero ver si hay algún problema con quién cuenta, porque los mercenarios están pagados y cuando vean que la fuerza a la que se van a enfrentar desde el punto de vista militar es muy superior, aquí más de uno sale corriendo y los cubanos son los especialistas en salir corriendo y dejar la raya amarilla, como lo hicieron en Grenada. Pero, y en Angola. Y en Angola cuando los negros salieron con machete, empezaron a cortar cabeza, todo el mundo se fue, ahí todo el mundo salió corriendo. Porque si quieren pelea, bueno, le van a dar pelea. Entonces ellos hablan que tienen mucha experiencia en guerra, experiencia donde ellos oprimen un pueblo desarmado. Esa es la única experiencia de los cubanos. Pero cuando tienen que enfrentarse con gente preparada y armada, entonces dejan la carrera. Ahora fíjense bien, cuando tocamos el punto internacional, lo de la general Richardson y el Comando Sur está más que claro. Ya están apuntando, están haciendo advertencias, porque el problema que hay en Venezuela es como una epidemia que se puede regar por toda América, que a muchos países no les conviene. Se habla de constituir un grupo con diferentes países. Si se llega a la parte violenta, al enfrentamiento,
Pero lo que me llama la atención es esa posición de Colombia, de Brasil y de México, que ahora no solo están disfrazando lo que han dicho y cómo han actuado, y se quieren poner un traje de demócratas, y respetan la democracia, las leyes, los reglamentos y la constitución venezolana. Porque ahora se está hablando de eliminar esta elección, porque supuestamente fue fraudulenta por el lado de los ganadores. Ahorita lo que falta es que digan que la intervención cibernética que tuvo el sistema del Consejo Nacional Electoral fue por los ganadores, ¿no? Es lo que les falta decir. Pero cuando me hablan de una nueva elección, están tratando de montar la nueva trampa de, bueno, vamos a eliminar este problema y vamos a hacer nuevamente una elección. Ganan tiempo, organizan eso, pero a la vez el que participe en eso estaría pisoteando la decisión popular y estaría poniéndose de lado el régimen, porque estaría diciendo que bueno, que sí, que hubo un fraude y que por eso hagan otras elecciones. ¿Usted cree que es factible otras elecciones y que el pueblo se va a calar otras elecciones y que la Fuerza Armada se va a calar otras elecciones y que la comunidad mundial se va a calar esas elecciones después que cacarearon tanto, que teníamos un sistema electoral blindado y que aquí los resultados que no lo tenían ni los americanos, ¿verdad? Y que nosotros damos el papá de los velados en materia electoral? Yo quiero oír la opinión suya, porque esto me parece más grave. Si sale algún opositor, así que bueno, está bien, vamos a dar problemas hasta acá y vamos a ir a otras elecciones. A Iván Ballesteros no le parece correcto, pero yo no soy el dueño de la verdad, ni soy el invitado de este programa. Quiero oír su opinión. Bueno, yo no soy dueño de la verdad tampoco. Yo lo que voy es a opinar humildemente sobre los hechos que veo y cómo los interpreto. Y puedo estar equivocado, pero voy más allá. O sea, que tú eres como el macho de burdel que entra al bar a gritar a las chicas y a gritar a los mesoneros porque estás pagando la cuenta. Pero cuando se te acaba la plata, quieres que te sigan dando el servicio de gratis y resulta que el juego no es así, porque usted tiene que jugar, pero si usted no tiene más plata, no puede seguir jugando. Entonces estos tipos quieren que se siga repitiendo el juego hasta que ellos ganen, hasta que ellos se sientan cómodos que ganaron y no lo metieron. Pues no, lamentablemente para estos sarnosos hay que hacerles entender que hubo un evento como ellos lo querían. Porque es que si usted me dice que la regla la puse yo y usted se puede chillar, pero es que ellos impusieron todo, impusieron el reglamento, impusieron las reglas, impusieron el REN, impusieron las maquinitas, impusieron el Plan República, impusieron el tema ese de que usted no podía tener testigos si la gente no votaba allí, y entonces usted no podía tener testigos en las misiones vivienda, porque el chavista que decía que iba a ser testigo de María Corina le quitaban la casita. Y a pesar de toda esa vaina, entonces ahora no, vamos a seguir haciendo elecciones hasta que yo gane. No, vayan a joder, sean serios, ¿entiendes? Pero lo peor es ver a toda esta cuerda de malditos comunistas haciéndole la comparsa. Pero vuelvo a repetir, yo creo que hay dos grupos de individuos que se han expresado claramente. Uno, el señor Almagro, que no es santo de mi devoción, pero el tipo dijo claramente, aquí hay un resultado irrebatible y el gobierno del bobo de Cúcuta tiene que presentar las actas del evento. Porque si tienen actas, si tienen originales de actas, otros candidatos, y están publicadas, usted tiene que mostrar las suyas. Porque el problema es que no hubo hackeo, porque las actas imprimieron el resultado de lo que estaba en la caja. Uno. Dos, la gente contó donde se podía contar, contaron manualmente y compararon que el acta coincidía con el conteo manual. Entonces, ¿dónde está la trampa? Porque una cosa es que te hayan hackeado, pero dime cuántas de las actas que se publicaron
no coinciden matemáticamente con el conteo manual de la mesa. Pero es que además de eso, inmediatamente al terminar el escrutinio salían ciudadanos a gritar: mesa tal, escuela tal en tal sitio, tanto para el Bobo de Cúcuta, tanto para González. Y todo el mundo celebrando que habían ganado. Entonces, explícame dónde se hackeó el sistema si las papeletas manuales coinciden con el chorizo que imprimió la máquina. ¿Dónde está el hackeo? Lo que tiene que hacer estos irresponsables, desde Elvis el pavoso para abajo, es presentar las actas o callarse la jeta y aceptar el resultado que publicó la señora Machado. No tienen por dónde coger. Los agarraron con los pantalones abajo y los empaló la señora y el señor González. Esa es la única verdad que hay hoy. No importa lo que cacareen. Y vuelvo al otro punto. No hay que estar invocando a nadie. Yo creo que el señor González hoy, con la autoridad y la legitimidad que le dan más de 8 millones de votos, con la legitimidad que le da el resultado de más de 20 y pico mil de mesas, donde ganó con más del 68%, tiene hoy la autoridad de, uno, decirle a Inglaterra: necesito una línea de crédito contra el oro que está en el Banco de Inglaterra para financiar ya una fuerza expedicionaria de militares, porque militares y policías hay fuera de Venezuela con deseos de poner orden. Punto uno. Punto dos, tiene la suficiente autoridad para pedir esa plata y pedir apoyo a la comunidad internacional para establecer una fuerza de orden, porque los actuales sujetos que se visten de verde, que cargan adornitos como si fueran un arbolito de Navidad, no son militares, porque todos son traidores a la patria, porque están saludando a un usurpador. Pero yo creo que ya el señor González tiene suficiente autoridad legítima con el mandato del pueblo para mandar, y no tiene que estar esperando al mes de enero por una sencilla razón: si estas ratas violaron la Constitución para agarrar y adelantar la elección a julio, el señor González también puede hacer la misma vaina y adelantar la investidura de la presidencia de la República ya, porque no hay autoridad, porque la Corte de Morticia no califica y porque el CNE no califica. Y la única prueba de la legalidad venezolana es las actas firmadas por los testigos, que están publicadas y que además coinciden con las actas que tienen muchísimos ciudadanos y muchísimos miembros de mesa en su poder, y muchísimos individuos del Plan República que fueron testigos de la pela que le dieron a este infeliz ladrón, sinvergüenza, prevaricador y asesino. Esa es la verdad de hoy. Le copio, don Iván. Bueno, interesante lo que usted ha planteado, y fíjese bien, con todo lo que está sucediendo en Venezuela, yo creo que en muchos países están poniendo las barbas en remojo, sobre todo en Colombia, que el año que viene creo que tiene sus elecciones, ¿no? Y que no están muy contentos con este señor Petro, que hoy tiene esta posición, inclusive con esos sistemas electorales electrónicos, con esa maquinita, ya muchos lo van a estar pensando. Lo que yo veo que el régimen, por eso es que no cumple eso de zapatero su zapato, busca, llena los cargos con los camaradas, con los compadres, con los amigos, pero la gente no tiene conocimiento. Cuando vemos a la gente que está, o que nombraron ellos para el Consejo Nacional Electoral, demuestran que no tienen el conocimiento de lo que van a hacer, que no estaban preparados para estar en ese cargo. ¿Por qué le digo esto? Porque ellos no contaron que la señora María Corina Machado estuvo en Súmate, era la jefe de Súmate, ¿ah? Y que todo lo planificado por ella dio resultado. Entonces, como quien dice, le robó las 4 bases y no se dieron cuenta. Cuando reaccionaron ya estaban perdidos y ahora están en esta corredera, no saben para dónde van, porque no tienen pruebas, no tienen argumentos, no quieren aceptar que perdieron, y el problema es que ellos forman parte del Foro de Sao Paulo y la misión asignada parece que no la van a poder cumplir. Y Venezuela
es un país importante para el Foro de Sao Paulo por la posición geográfica que tiene, aparte de eso, porque es la caja chica de todos esos países. Entonces, esto se está creciendo y se está saliendo del control del régimen. Fíjense una cosa, como hablamos de la parte internacional en estos días, vimos cómo, el lunes, el domingo, como en Bangladesh, el pueblo después de 15 años se hartó y la que ejercía el poder allá tuvo que salir en carrera para la India en un helicóptero. ¿Ah? La hija del que estuvo antes, porque eso es lo que buscan ellos, que el poder sea hereditario. Pero también vi como en Turquía hubo una protesta en estos días y me llamó la atención. ¿Usted no cree que lo que está sucediendo en Venezuela pueda contaminar a otros países para que esas poblaciones que se sienten oprimidas, pisoteadas por estos regímenes totalitarios, comunistas, narcoterroristas, la gente se rebele? Y por lo menos en países donde ya ganó un narcoterrorista de esto, pero no han hecho elecciones para las gobernaciones y para alcaldías y para su congreso, su asamblea, entonces les pueda voltear la tortilla. Entonces quede un comunista en el poder, pero sin respaldo, sin mayoría, porque como ellos no saben jugar en los términos y con las reglas democráticas, para ellos poder gobernar bien, tienen que tener todo el poder en todos lados. Entonces, yo quiero oír la opinión suya, porque a mí me parece que Venezuela está dando un ejemplo. Si bien la gente no está en la calle, como ponen muchos de los seguidores del programa, y que creen que esto se enfrió, yo no lo veo así. Yo creo que esto está calientico y se va a calentar mucho más a lo interno y a lo externo. Lo escucho. Bueno, a ver, para llegar al análisis de los países vecinos, hay que entender de dónde sale nuestra desgracia. Punto 1. Venezuela, después de que se cometió la estupidez de elegir al Sambo de Sabaneta, nos entregamos de nalgas a la rata de Putin. Esa es la triste historia nuestra. Y eso lo hizo el Sambo de Sabaneta a través del satélite que le hablaba en español, que eran los sarnosos castristas cubanos. Y estos dos grupos de basuras quebraron el país, quebraron PDVSA y le sacaron suficiente real para exportar la realidad de esa paja que llaman socialismo del siglo XXI, que no es más que la orden de los rusos para acabar con Hispanoamérica. Y para eso ha jugado mucha gente y los venezolanos pagamos esa cuenta. Punto 2. ¿Qué pasó? Bueno, que cuando usted quiebra algo no lo puede levantar y se acabó la plata de PDVSA. Tienen todo el poder, pero no tienen tantos cobres como llegaron a tener cuando se levantaban más de 130 mil millones de dólares al año. Ahora el país no está produciendo eso. Ni siquiera con toda la droga y con todo el oro y el petróleo que están manejando sin ningún tipo de control, esa plata no alcanza para tanto. Sigo. Pero más allá de eso, ¿qué sí fue importante de lo que hicieron los sarnosos chavistas? Fue montar el sistema electoral. Porque el Colotordoc y el Conde del Furrial se montaron en la trampa de Smartmatic. Y con Smartmatic compraron Sequoia, compraron Dominio y compraron como 50 empresas. Pero es el mismo software venezolano. Eso sí es el invento venezolano. Y eso fue lo que llevaron para que Petro ganara en Colombia. Así que, ¿qué es lo primero que tienen que plantearse los opositores en Colombia? Que si bien no puedan tener el poder político para cambiar a Indra, porque es que la elección en Colombia la hace Indra de España, pero es el software venezolano y es la trampa venezolana adaptada a la elección colombiana. Pero ojalá y la señora María Fernanda Cabal se ponga los ovarios en el sitio y apriete. 1, para que trate de eliminar la transmisión electrónica porque ahí es donde los guisan. Y 2, que si no lo puede hacer, tiene que montar todos los mecanismos, como hizo la señora Machado, para
evitar que le transmitan un resultado que no coincida con las actas y con el resultado verdadero. Lo mismo pasó en Brasil. En Brasil se guisaron a Bolsonaro porque Bolsonaro como presidente permitió que le repitieran con Indra y lo guisaron. Y lo guisaron con el software venezolano. Por eso es que Lula sale a cortarse las vestiduras por estos sarnosos venezolanos. Por eso es que Petro se corta la vestidura por estos sarnosos venezolanos. Y lo mismo pasa en México. ¿Tú crees que en México el Colotordó que estaba de gratis? ¿Tú crees que esa rata y todos estos vendedores venezolanos estaban de gratis en México? Porque una cosa es que la Sheinbaum tenía los votos para ganar, pero ese montón de senadores, diputados y gobernadores que ganaron en México fue parte de la trampa venezolana adaptada al sistema electoral en México. Y lo mismo pasó en España el año pasado, cuando hicieron el voto por correo y se trampearon la vaina porque se la trampea a Indra con el software venezolano. Pero lo mismo pasó en la Argentina de Alberto Fernández cuando guisa a Macri. Pero ¿qué pasó con Milei? Que la Bullrich, que era funcionaria de Macri, dijo, a Macri lo jodieron porque se quiso dejar joder. Pero a mí no me van a joder. Y se cuadró con Milei y tomaron los correctivos necesarios para que la trampa que le habían montado en Indra y que los habían guisado en la primera vuelta, en la segunda vuelta agarraron y le pintaron trompetillas y le tocó a la rata de Massa reconocer el triunfo. Pero así ha sido en muchas partes. Estos chavistas robaron votos en Filipinas, robaron elecciones en Kenia. Hay que ver la cantidad de sitios donde han robado y robaron en Estados Unidos. Y tienen robando muchas elecciones en los Estados Unidos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué usted ve que en la Casa Blanca hay 5 declaraciones? Porque una cosa es lo que dice la institución, la corporación, el imperio de los Estados Unidos, y otra cosa es la Casa Blanca que necesita a estos bandidos para que vayan a robarle las elecciones al Catire ahora en noviembre. Por eso es que habían 5 declaraciones. Pero por eso finalmente la declaración definitiva es la que había dado Blinken y que se la certifica la jefe del Comando Sur. ¿Por qué? Porque por encima de todo está la posición institucional de la nación y no se la van a dejar seguir robando. Y por más de que Blinken sea parte del gobierno de este viejito corrupto y dormilón, alguien le templó las mechas, porque esa declaración no fue espontánea, esa declaración fue con un revólver en la cabeza. Firma aquí porque si no deja los sesos, como hizo aquel famoso pasaje de la película El Padrino, cuando Michael Corleone le dice a Kate que su papá fue con Luca Brasi a hablar con un tipo a proponerle un negocio y le dijo, yo salgo aquí con el contrato firmado o con los sesos suyos en el papel. Bueno, así fue que le hicieron a Blinken, le aplicaron una de Luca Brasi, pero la verdad es que los venezolanos hoy tenemos la legitimidad del señor González es por esa declaración de Blinken, por el reconocimiento del Pentágono y porque hoy el señor González agarró y le dijo a la Corte de Morticia y a la sala electoral, ustedes no califican por un coño, no los reconozco, no los respeto, porque aquí lo que hay que buscar que publiquen las actas el CNE. Ustedes no son quién. Y ese es el primer acto presidencial del señor González y sobre eso hay que aplaudir. Le copio, don Iván. Bueno, interesante ese planteamiento. Ahora fíjense bien, yo estoy viendo la cosa un poco más allá, porque esta situación tiene que tener un desenlace y un desenlace va a ser positivo para todos los venezolanos. Aquí la mentira no tiene base, no es sustentable, no tiene argumento, cómo quedarse en el poder. Ahora bien, lo que yo veo es el tipo de declaración que dan representantes de la izquierda de otros países, presidentes izquierdosos de otros países. Pareciera ya que Maduro le huele mal o lo ven como un leproso, porque las defensas son muy disfrazadas. O sea, y los argumentos que ponen no tienen validez, no tienen credibilidad. ¿Usted no cree que ya se están separando de Maduro
pero que esto va a traer una consecuencia peor para todos los movimientos de izquierda que dicen que hay en Venezuela y que pensaban mantenerse de por vida, porque cuando salga Maduro, aquí esos mismos seguidores de Maduro y de los movimientos de izquierda van a pedir cuentas, y cuando se piden cuentas se van a caer muchos de estos tarantines políticos que ellos montaron. ¿Usted no cree que ya la izquierda se está enfrentando, no digamos a la desaparición total, pero van a quedar más disminuidos que como estaban antes de llegar al poder? ¿Lo escucho? Bueno, yo lo que observo es que ya se hizo lo que se podía hacer para complacer a la galería, y el señor González y la señora Machado están pisando en firme. Tal vez no estén haciendo todas las acciones que yo quisiera, pero el que está en el caballo son ellos dos, yo no. Yo soy un observador desde la tribuna, y yo lo que trato es de opinar en lo que yo quisiera que se hiciera, en lo que yo deseo que suceda. Pero como deseo no preñan, todavía hay que darles el voto de confianza porque creo que lo están haciendo bien. Ahora, en lo que sí hay que decirle a la señora Machado es que deje de estarle haciendo carantoñas a ratas que juegan a su fracaso, como por ejemplo esa declaración que dio contra la rata del mocho de Lula. Eso es una vaina infame. Ese ladrón no merece que la señora Machado lo trate con ese guante de seda. A ese infeliz que se robó las elecciones, a esa rata ladrón, probado con los cheques Odebrecht, agarrado en todas partes, y que lo salvó el magistrado de la corte, pero de que el tipo era culpable, y que la señora Machado le dé ese trato decente a ese batracio, creo que la señora no está, esa jugada no me gustó. Bueno, que siga jugando lo que quiera, pues yo tengo que decir lo que yo veo. Yo creo que también es importante que la señora tiene que mandar a la base ese paltó a la rata de Felipe González. Todo el mundo quiere presentar a Felipe González como si el carajo fuera un iluminado, como si el tipo fuera como el profeta Ezequiel o el profeta Isaías, un carajo. No, ese es una rata, ese es un ladrón, ese es un sinvergüenza, y si no, vaya y revise todos los chicharrones que dejó plantados allá en la España, que acabó con su economía, acabó con las empresas, pero además que se mataron un poco de gente para robarse una platica del Centro de Inteligencia Español para echarle la culpa a los de ETA. Ese mismo sujeto es el que después pone a Zapatero. Y entonces ahora nosotros en Venezuela queremos tener a Felipe González como un opinador calificado. Es un excremento de perro, por mí que se pudra. No merece nada. El otro sujeto, que yo creo que tampoco se puede aceptar sus opiniones, son todo ese poco de ratas destempladas como el presidente de Uruguay, toda esa basura, que se pudran. Al único tipo que hoy, mañana puede ser distinto, pero el único tipo que hoy creo que ha sido serio, y ahí usted se da cuenta que quizás no robaron las elecciones con la fórmula venezolana, es las declaraciones de Boric. Porque ese sujeto que es el presidente de Chile, que me parece un imbécil, pero la verdad que el tipo está dando declaraciones en contra de lo que quisieran los sarnosos chavistas. Y la única forma es porque no les debe la elección a ellos. Porque el de México, el de Brasil y el de Colombia sí salieron en columnita de a uno a apoyar, porque le deben la elección al Colotordoc. Eso es lo otro que usted puede leer ahí. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las declaraciones de la ONU? De ese comunista infeliz de Guterres. Entonces, hay una cantidad de gente que quiere opinar, pero para mí no califican. Y nosotros, el problema venezolano es que nosotros hoy no necesitamos que nadie venga a decir nada. No hay nada que negociar. El señor González ganó, tiene los votos de la mayoría del país, de los que votaron en Venezuela, más los 8 millones que estamos afuera. O sea que tiene 3 millones y pico de ventaja, casi 4 millones de ventaja, más 8, tiene 12 millones de individuos venezolanos que estamos esperando que mande. No tiene que pedirle favores a ningún estúpido.
y tiene que agarrar y sentarle el rabo al bolsa de padrino y decirle, mira, soldadito de plomo, te para firme y para bolas porque después me paso por el forro, la bragueta, los 8 soles y te llevo a juicio como un perro. Si es que llegas a juicio, porque lo más probable es que tengas que salir corriendo como una rata e instalarte en Madrid mientras siga gobernando la rata de Sánchez y se lo permita el cabrón de Feijóo del PP, porque el día que en España esté gobernando el señor Santiago Abascal y tenga el señor Albice Pérez marcándole la milla en 10, también todo ese poco de ratas se van a tener que ir de España. No sé en qué hueco se van a meter. Quizás Erdogan lo reciba en Turquía o vayan donde el ayatolá Ali Khamenei en Teherán. Pero yo lo que sé es que cada vez el cerco de donde pueden vivir como príncipes y condes, todo este poco de pecuesca se les está cerrando. Pero sobre todo, que en noviembre, cuando el Catire le eche una vapuleada a la bruja de San Francisco y al bolsas de Minneapolis, yo les cuento una cosa, aquí van a quedar más de uno huyendo y no sé en qué hueco se van a meter. Le copio, don Iván. Bueno, interesante esto que acaba de decir, porque dice una cosa, a mí me está oliendo que ya están de salida, o sea, yo lo veo muy mal, no solo a lo interno, sino a lo internacional. Después que no tengan el poder, todo el mundo, como dicen vulgarmente, les va a sacar el culo al chavismo. Boris ha fijado una posición clara, a pesar de que es izquierdista, pero muchos de estos tres que usted nombró, a lo mejor también se lo terminan sacando, porque al rey muerto, rey puesto, y ya ahí no hay más reales. O sea, mientras tenga el poder, vale, después que no. Es igualito como si se van a refugiar, que no creo que ninguno lo haya a Cuba. Bueno, cuando se lo chuleen los cubanos que no tengan el poder, bueno, olvídese de eso. Ahora hay un planteamiento que puso una persona acá, ya lo voy a buscar, ya para finalizar. Darío Mato dice, buenas tardes, señor Iván. Mejor es ya que el señor Edmundo nombre a su ministro de la Defensa. Yo diría a su equipo, porque él fue electo y esto pienso yo que le da más presión al régimen narcoterrorista. Cuando vean que ya están nombrando ministros, aunque no esté en el poder, pero esto hace mella incluso a nivel internacional. Claro, nombrar un ministro de la Defensa tiene que nombrar a alguien que esté retirado y a alguien que esté afuera, porque en lo que lo nombre lo van a meter preso. El régimen está metiendo preso a todo el mundo. Entonces, ya para finalizar, ¿usted cree que es conveniente que ya Edmundo González Urrutia, presidente electo en Venezuela, ya nombre su equipo, sus más cercanos colaboradores? Bueno, yo creo que el señor González ya tiene suficiente reconocimiento legítimo para actuar. Y sobre eso ya debería estar designando por lo menos 4 figuras claves, que son un ministro de la Defensa, un ministro del Interior, un fiscal general y un procurador de la República. Esas 4 fichas debería nombrarlas ya. Pero además tiene que oficiarle a Horacio Medina, que es el presidente de Citgo, y decirle, Horacio, ponme aquí una partida de $30 millones de Citgo porque necesito montar estos ministerios. ¿Por qué? Porque el problema no es designar a un ministro, porque, por ejemplo, ahí tienes al almirante Carratú, que fue mi profesor, que es un tipo respetable, que lo ha hecho bien y que tiene la figura mental de lo que hay que hacer. Allí tienes al comisario Simonovic, de ministro del Interior, un tipo que sabe lo que hay que hacer y a quién hay que buscar. Y así por el estilo te aseguro que consigues abogados para que sean fiscales y no esta boba de los 67 tatuajes, y un procurador para que vaya a ver dónde están los activos del país y que no se los transfieran. Esas 4 fichas, pero eso tiene que tener plata, ¿entiendes? Porque el ministro de la Defensa de una vez tiene que designar, si no monta 4 fuerzas, lo mínimo que tiene que hacer es montar una fuerza expedicionaria para la retoma del país, y eso vale plata. Pero ahí está la plata de Citgo. Pero además yo le oficiaría
por escrito al Departamento de Estado que te ponga una partida de otros 30 millones de dólares de la plata confiscada de Tarek, de Samark, de la plata del Conde del Purriel. Todo ese poco de plata confiscada. Los americanos tienen plata confiscada venezolana para tirar para el techo. No es que van a agarrar la plata de los contribuyentes americanos, plata venezolana. Y ponerle plata para que el señor González mande y monte un gobierno. Porque, insisto, el problema no es como hizo el idiota de Guaidó, que montó un poco de embajadores, ¿para qué? Para un toche. Se tiene que agarrar y desmontar un consejo de ministros ya. Y si el consejo de ministros son 4, bueno, 4. Pero montas 4 fichas y los pones a mandar y los pones con real. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Defensa, la primera tarea que tienen que hacer es recopilar la información de todos los sujetos uniformados que están cometiendo delitos, los que son policías civiles y los que son militares. Y toda esa información está, pero bueno, las personas que van a trabajar contigo tienen que trabajar y tienen que llevar mercado para su casa, pero eso vale plata, pero ya tiene suficiente autoridad y legitimidad para decidir, porque no es que se van a transferir una plata para ir a gastársela con chicas en el Magnifique, ni en el Versalles, ni en el Cazador, ni nada de esa vaina. Es plata para remontar el Estado de Derecho en Venezuela. Y yo creo que ya llegó la hora de que el señor González y la señora Machado designen eso. Y de una vez tienen que designarle cargo a la señora Machado. Y si la señora Machado, a mí, creo que califica para ser vicepresidente de la República, que la designe. Es una designación administrativa. Y entre esos 6 personas montar un gobierno y empezar a mandar. Ah, que los van a joder. Bueno, ¿y es que acaso no los pueden joder hoy? Porque, supón que designan los ministros y hoy no están amenazados de muerte igual. Bueno, amenázame, quítame la pajita del hombro, pero yo quiero ver que la señora designe un ministro, la señora y el señor González designen un ministro de la Defensa y un ministro del Interior y les den credenciales para que se presenten en el Departamento de Justicia americano, se presenten en el Pentágono a pedir apoyo o se presenten en Tel Aviv a decirle a Benjamín Netanyahu: mira, Benjamín, necesito que me echen una mano aquí porque tengo que ir a recoger un poco de rata de Hezbollah y de Hamas que están allá en Venezuela. Pero tiene ya que designarlo, tiene que darle credenciales a quienes van a actuar por ellos. Porque si se quedan ellos dos con la papa caliente, se les va a quemar encima. Bueno, don Iván, creo que esto era lo que usted quería escuchar. Así es, Gocho. Bueno, muchísimas gracias. Lo que sí te quiero decir una cosa, que coincido contigo en el nombramiento de María Corina Machado como vicepresidenta de la República y después, ¿por qué no? Puede ser electa como presidenta, ¿verdad? Porque yo creo que no solo se lo ha ganado, que está preparada para eso y se puede nombrar un buen equipo y buscar buenos aliados internacionales, como dijiste, para fumigar el país, para limpiar el país, porque las ratas pululan por todos lados y aquí hay que fumigar toda Venezuela. No nos vaya a pasar como en París, que las ratas andan por todos lados. Muchísimas gracias, Gocho. ¿Cómo? Saludos, don Iván. Ok, hasta luego. Pollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una. A la orden los bollitos de mazorca a 2.500 el paquete, bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una.